Regresamos una vez más con las ponencias hoy, con el Congreso Mundial de Criminalística, Criminología Aplicada y de las Ciencias Penales en el contexto del crimen organizado internacional. Hoy con fabulosas ponencias, las tres primeras que hemos tenido de gran envergadura. Estos ponentes están cada vez mejor. No pueden perderse porque aún todavía falta el día de mañana. Pero a continuación vuelve a acompañarnos el doctor Oscar Raúl Salamanca, autor del libro La empresa y los derechos humanos, un aterrizaje necesario. Su tema siguiente es elementos esenciales de un programa de compliance y contenido de un programa de cumplimiento. Sin más que hacer mención, dejamos al doctor Raúl Oscar Salamanca. Muchas gracias una vez más por la bienvenida y gracias a ustedes, amigos, por estar conectados, para intercambiar un poco los pareceres, informaciones importantes y fundamentales para la sociedad. Vamos a entrar entonces a conocer un poco de los elementos esenciales de un programa de compliance. Como ya lo definimos en la ponencia anterior, ustedes me ayudaron a definirlo. Ahora vamos a entrar de lleno a conocer lo que es un programa de compliance y en este caso, compliance antilavado. Apoyo técnico, por favor. Hay un conjunto de elementos que suelen ser fundamentales para un programa de compliance, pero dentro de ellos consideré que es muy importante que nosotros conozcamos por lo menos estos 5. Y el primero es el nombramiento el nombramiento de un oficial de cumplimiento, su función y por supuesto los requisitos para su nombramiento. En el segundo elemento tenemos el establecimiento de los estándares y procedimientos para prevenir y detectar la conducta criminal, que en este caso es la del lavado de activos. El tercer punto o el tercer elemento es el ejercicio por parte del Consejo Administrativo de su propia autoridad supervisoria sobre la implementación y mejora del programa de compliance. El cuarto elemento lo constituye la función del Consejo de Administración, impartición de formación continuada en materia de compliance, monitorización y auditoría constante de la eficacia del programa. Y por último, quinto elemento, la exclusión de empleados incumplidores de los puestos de responsabilidad. Cuando hablamos de empleados, indudablemente también tenemos que meter a la directiva, a los directores que desempeñan altos cargos dentro del nivel de la empresa obligada. Entonces, vamos con el primer punto, que es el que tiene que ver con el oficial de cumplimiento. Vemos entonces que requiere, esto vale decir que lo saqué del modelo de la ley peruana, pero como es un modelo internacional, más o menos está en la misma dirección, más o menos el mismo esquema. Entonces tenemos como condiciones mínimas que tiene que ser una persona natural, no puede ser una persona jurídica, tiene que estar a dedicación exclusiva de esa empresa, de ese ente regulado, tiene que estar designado por la alta dirección de la empresa y por la gerencia general, y tiene que ser responsable, por supuesto, de vigilar el sistema de prevención de lavado y activos.
también hay un conjunto de prohibiciones de los que no pueden ser oficiales de cumplimiento. En este caso, los directorios de la empresa, ninguno de los integrantes del directorio de la empresa puede ser oficial de cumplimiento, ni el auditor interno, ni el gerente general, ni ninguna dirección o dependencia, como el caso de recursos humanos, que es la dependencia a quien suele agregarse de esas, todo tipo de responsabilidad, pero en el caso del oficial de cumplimiento en materia de lavado, tiene que ser una persona completamente extraña en el sentido de que no puede estar dentro de la estructura de la empresa y por ende, porque eso le va a permitir indudablemente la objetividad del cumplimiento de su función. Tampoco debe tener participación accionaria, haber sido declarado en quiebra, porque la quiebra denota negligencia, por un lado denota negligencia, o haber sido condenado por comisión de algún delito doloso, haber sido destituido de cargos públicos, o haber sido cesado en él por falta grave, sea un tema ético, hay un tema ético también comprometido en la figura del oficial de cumplimiento, o haber sido auditor interno por lo menos los últimos 6 meses anteriores. El requisito del oficial de cumplimiento son sencillos. Por supuesto, los que lo identifican como persona, nombre y número de documento de identidad, su nacionalidad. Cuando hablamos de su nacionalidad, puede ser un nacional, como un extranjero, domicilio de la oficina, agencia o sucursal en la que trabaje, y datos de contacto. Es muy importante que se tenga esa información permanentemente del oficial de cumplimiento, porque en cualquier momento la empresa puede ser objeto la persona obligada puede ser objeto de un ataque por lavado de capitales y necesita rápidamente la opinión o la tutela inmediata del oficial de cumplimiento. Haber sido designado por el directorio y el gerente general es una condición fundamental. Tiene que venir, él tiene que venir delegado por la alta jerarquía de la empresa. Contar con experiencia mínima de 3 años en la labor de seguimiento y control de operaciones de cumplimiento y contar con un grado académico y especialización en la materia que es objeto de la que la empresa hace su actividad principal. De manera que si es una empresa farmacéutica, el oficial de cumplimiento debe tener una especialización en temas de farmacia o conexo. Si es una empresa minera, el oficial de cumplimiento indudablemente debe tener una formación en materia minera. Esto es para comprender el proceso interno de la empresa. Ahora, vamos entonces al segundo punto. El segundo punto es el establecimiento de los estándares y procedimientos para prevenir y detectar la conducta criminal. El uso apropiado de la tecnología. Ayer, en las distintas ponencias que pude observar, se hablaba pues que el crimen organizado, las personas que andan en el tema de lavado de activos, se hacen acompañar de buenos abogados, de buenos consultores jurídicos, pero también se hacen acompañar de excelentes manejadores de los temas tecnológicos. Es decir, el lavado de activos anda en un Ferrari. Por lo menos la prevención del lavado de activos debería también andar en un Ferrari en materia tecnológica, porque si anda en una bicicleta, indudablemente que ese programa no se va a adecuar para la detección oportuna de la comisión de este delito. Auditorías independientes. El programa de compliance, de prevención de lavados de activos, debe contar con auditorías independientes y autónomas. Esto quiere decir que la auditoría va encaminada a medir
la efectividad del programa, si el programa está siendo efectivo en la aplicación de la debida diligencia, si está siendo efectivo en la detección oportuna de casos de lavado o si está siendo realmente efectivo en el tema de la interdependencia según la calificación o según la división de la empresa. Hay que hacer un enfoque basado en riesgo. Y necesariamente el primer mapa que se tiene que exponer es el que corresponde al enfoque basado en riesgo. Cuando decimos enfoque basado en riesgo, tenemos que medir los riesgos geográficos, los riesgos por cliente y los riesgos por producto. En materia financiera hay productos que son muy atractivos y son muy fáciles de adquirir por la delincuencia organizada y en esos casos las instituciones tienen que estar muy al pendiente de esos tres, por lo menos esos tres aspectos, el aspecto cliente, el aspecto producto y el primer aspecto que les comenté al principio, que es el que corresponde a los riesgos geográficos. La necesidad de la debida diligencia avanzada o mejorada. Esto es un tema, cuando hablamos de debida diligencia, estamos hablando de aplicar una gestión especial para la determinación de la comisión de un hecho punible, en este caso de lavado de activos. Y si es necesario, como en un microscopio, utilizar lentes especiales para llegar al centro del problema. O sea, no solo la debida diligencia por tal, sino la debida diligencia de la debida diligencia si es necesario. Pero hay que determinar realmente si existe o no la comisión de lavado de capitales. Por otro lado, la evaluación y medición periódica de los riesgos. Revisar permanentemente la matriz de riesgo, que es el mapa, como dije al principio, es el mapa mediante el cual la gestión de riesgo en materia de lavado de capital va a ser efectiva o no. Entonces va a depender principalmente de que ese mapa, que esa matriz de riesgo esté actualizada. Puede ser que una matriz de riesgo que fue utilizada ayer ya no sirva en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque han cambiado algunas situaciones, inclusive pudo haber cambiado la legislación. Entonces, en esa materia de evaluación permanente y medición periódica de los riesgos, la matriz de riesgo juega un papel muy determinante en todo este tema. El descarte de falsos positivos. El descarte de falsos positivos, bueno, es tan necesario como para no hacer perder tiempo a la empresa ni dinero, como también por el tema de que por un falso positivo se puede lesionar la moral de un cliente y esto sí es bastante peligroso para la reputación de la institución. Siempre hay que descartar los falsos positivos con los datos dinámicos y contrastar datos dinámicos con datos estáticos. Eso es muy importante, eso es lo que se recomienda en estos casos. Pero sobre todo, hacer uso de información actualizada. La información obsoleta, la información que no está actualizada no sirve para estas cosas. El otro punto es la revisión periódica y los registros auditables para documentar las evidencias. Es necesario que haya una revisión periódica y permanente sobre todo el proceso en su acepción o su concepción adjetiva como en la sustantiva. Es muy importante que los registros puedan ser rápidamente auditados, que se pueda tener acceso inmediatamente a la información. Esto para lograr los resultados que el sujeto obligado precisa tener. Y segundo, porque los entes reguladores nacionales hacen auditoría sin previo aviso. Entonces, de manera que siempre es bueno estar prevenido en esta materia por esas dos cosas que les acabo de afirmar.
mantenerse actualizado siempre en observación del mundo y del mercado. Lo dijimos en la ponencia anterior, dijimos que esto no es un tema únicamente local, esto es un tema de carácter nacional, regional y mundial. Por tanto, hay que estar actualizado en el giro que da el mundo en cuanto a las resoluciones de la ONU, en cuanto a las convenciones internacionales en materia de lavado de activos, de las propias legislaciones nacionales y, por supuesto, de las resoluciones emitidas por los entes reguladores. Procesos ajustados y sin atajos. Bueno, algunas empresas suelen tener procesos internos muy pesados, muy burocratizados, que hacen difícil el manejo de información. Cuando se asume un programa de compliance, se asume un modelo de cultura organizacional, donde la rapidez de la información es determinante de la acción que se puede tomar. O sea, tener procesos lentos, pocos dinámicos, indudablemente que va a atentar contra la gestión en sí y puede arrojar resultados adversos para el ente regulado. Porque esto es un tema de autorregulación. Y cuando se habla de autorregulación, indudablemente le deja al particular, le deja al ente regulado, a la empresa, le deja la potestad de regularse, pero a la vez tiene que estar pendiente de que ella es regulada y si es regulada, está sujeta a rendir cuenta en cualquier momento cuando se lo solicite el ente regulador. Las funciones del Consejo de Administración está en una de las tantas, la aprobación y monitorización de la ejecución estratégica de todo lo que es el plan de compliance, del programa en sí. Hablamos de las matrices de riesgo, hablamos del oficial de cumplimiento, hablamos de los elementos de carácter objetivo como los marcados en la ley y hablamos también de los elementos que están en las listas negras de los reportes de inteligencia financiera a nivel mundial. Los candidatos a ser autoridad supervisoria deben estar o están en constante formación y actualización. Si alguien debe estudiar y permanecer estudiando permanentemente, y valga la redundancia, es el oficial de cumplimiento y todas las personas que estén comprometidas en el tema de los programas de cumplimiento. Es básico, es fundamental estar actualizado, porque si no se está actualizado, indudablemente el plan no funcionaría. Establecimientos de mapa de riesgo y matriz de impacto. Esto es muy importante porque esta es la guía mediante la cual tú vas a elaborar tus estrategias para prevenir, para hacer programas de prevención apropiados para determinadas situaciones y determinadas personas. El establecimiento es el mismo punto que está repetido acá. Las funciones de los consejos de administración, que es la impartición de formación continuada en materia de compliance, monitorización y auditoría constante de la eficacia del programa. Esto fundamentalmente está ligado con la formación y la capacitación. Todas las personas que están comprometidas en desarrollar un programa de gestión o una gobernanza, indudablemente, tienen que tener formación y tienen que tener capacitación, pero sobre todo estar actualizados sobremanera, porque estos temas, como les dije al principio, los perpetradores de este delito tienen equipos de abogados, tienen equipos tecnológicos que los mantienen al día o en la punta del conocimiento. Por ende, a quienes nos toca prevenir, tenemos también que hacer lo mismo. Recuerden que puse la comparación del Ferrari con la bicicleta. Pues.
Para poder prevenir tenemos que estar en un Ferrari. Necesariamente tenemos que andar a la misma velocidad que anda o por encima que anda el delito de lavado de activos. La exclusión de directores o empleados sospechosos o incumplidores en sus responsabilidades. Bueno, esto es un tema bien interesante porque pudiera ser que el flagelo del delito de lavado de activos haya contaminado tanto que contamine las propias estructuras de la empresa que le toca o el ente regulado que le toca hacer la gestión de prevención en lavado de activos. Pues eso sí sería muy lamentable y sería muy desventajoso porque sería un punto en contra que tendría la gestión o la gobernanza interna del ente regulado. Entonces, directivos que omiten reiteradamente los actos preventivos, se puede dar ese caso. Estos son elementos de sospecha que apuntan precisamente a aquellos directivos o aquellos empleados que pudieran estar incursos en la comisión del delito de lavado de activos. Directivos o empleados que usan o prestan su propia dirección domiciliaria. Empleados con estilos de vida que no correspondan al nivel de ingreso en la compañía. Es un empleado que normalmente se ha desplazado de su casa a su trabajo en las unidades de transporte colectivo, tradicionalmente lo ha hecho, que bueno, que su casa es una casita humilde, pero de la noche a la mañana ese empleado bueno, se desplazó a un carro último modelo. Cuando se revisa la documentación del vehículo, el vehículo es de su propiedad, vamos a su casa y conseguimos que el hombre tiene ya 2 plantas más. Bueno, esos son indicios de que hay una situación irregular porque según el estilo de vida determinado por su ingreso, él no debería mostrar no debería mostrar ese estilo. Sin embargo, bueno, puede ser objeto de una debida diligencia. Y en ese caso, bueno, esos empleados tienen que ser removidos del cargo donde están bueno, y por supuesto informar a las autoridades que fulano de tal empleado de esta empresa o director de esta empresa, bueno, ha mostrado un comportamiento que de una u otra forma pudiera presumirse que pudiera estar incurso en la comisión del delito de lavado de activos, si no se le conoce el origen a su riqueza. Empleados renuentes a disfrutar de vacaciones, empleados renuentes a aceptar cambios de su cargo normal, de su cargo de empleo, así sea para mejora, pero están renuentes a irse. Bueno, esos son indicios, pudieran constituir indicios de un interés ilegítimo del empleado o del director en permanecer en ese cargo y hay que aplicarle una debida diligencia. O, en su defecto, si la situación es muy pronunciada, muy fuerte, bueno, se recomienda su exclusión. Empleados con estilo de vida que no corresponden a su nivel de ingreso, ya lo hablamos. Bueno, ya con el primer tema, ya lo vimos hasta estos puntos. Ahora vamos a revisar lo que contiene un programa de cumplimiento para finalmente dejarles a ustedes la posibilidad de que realicen preguntas y den su opinión al respecto. Toda empresa debe tener un código de conducta. Ya hay una fuerte corriente desde finales del siglo pasado, donde las empresas diseñan o se diseña su misión, su visión, sus planes estratégicos, sus objetivos generales. Bueno, dentro de toda esa programación hay que incluir un código de conducta escrito. Es necesario que las empresas o los entes regulados tengan su propio código de conducta. Esto es
éticamente viable y necesario. El programa de cumplimiento debe tener una supervisión de los esfuerzos de cumplimiento por parte del personal cualificado. No es recomendable bajo ninguna circunstancia de que la implementación de un programa de cumplimiento lo hagan los directivos de empresa, lo supervisen los directivos de las empresas, porque siempre va a prevalecer el elemento subjetivo. Es recomendable que cuando se hable de implementar un programa de prevención, se busquen especialistas externos para que de manera objetiva puedan aplicarlo y beneficiar, por supuesto, porque esto beneficiaría a la empresa. Reforzamiento mediante procedimientos disciplinarios. Esto es un tema de disciplina, esto es un tema de criterio, esto es un tema donde está comprometida penalmente la empresa, pero también pudieran estar comprometidos los empleados y directores de las empresas. Por ende, es necesario que las faltas, los errores que se cometan sean considerados. Aquellos empleados o directores que de alguna manera transgredan el orden interno de la empresa tienen que ser sometidos a un proceso disciplinario. La adopción de medidas cautelares tras la detección de una infracción. Y estas son medidas cautelares que deben aplicarse, y una de ellas, dependiendo del grado de transgresión del empleado o del director, bueno, habrá que dar parte a la autoridad. Hay faltas que realmente hay que dar parte a las autoridades, lamentablemente por ese compañero de trabajo, lamentablemente por ese director, pero la ley es la ley, y si no se hace, el resto del personal o el resto del consejo de administración se convierte en cómplice, y al convertirse en cómplice son objeto de pueden ser objeto de cualquier sanción de carácter penal. Y la comunicación, por supuesto, tiene que ser efectiva y bajo los estándares. Yo siempre recomiendo a las empresas, entre otras cosas, que elaboren un manual de procedimiento donde incluyan los códigos reales de procedimientos para el tema de la comunicación. La comunicación tiene que ser lo más objetiva. No se vale una comunicación donde un empleado le diga a otro, no, que yo pienso, no, tiene que ser información objetiva. Información objetiva quiere decir, bueno, que hay que quitarle los elementos de carácter familiares, de carácter afectivos, que puedan distorsionar la información. La información hay que darla tal como nace. Y también se recomienda que, por supuesto, también se recomienda que esa comunicación se haga por escrito, a través de correos electrónicos. Usted puede estar a 1 metro de la persona que le desea comunicar una situación, no se la diga con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Haga un correo, hágale una comunicación por correo, y porque eso queda asentado. Y la empresa tener su propio correo, pues, correo mediante el cual se van a comunicar los elementos del plan. Indudablemente tienen que ser objeto, esos correos tienen que ser objeto de revisión permanente por parte de la empresa y por parte del oficial de cumplimiento. Bueno, muchísimas gracias una vez más a CECEPA Acacia por la oportunidad que me ha dado en hacer esta ponencia, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, y les agradezco las preguntas. Como siempre, las preguntas o las opiniones, pues no siempre habrán preguntas, habrán opiniones. Es muy importante que tengamos ese flujo, esa interacción, porque de esa manera nos aseguramos que el conocimiento llegue y haga su efecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor
Oscar Raúl Salamanca por su ponencia.